Saludos. Continuamos con la lectura del libro de Levine de Química Cuántica. Vamos ahora con el 10.3, el principio de Pauli. Supongamos que tenemos un sistema de partículas idénticas. En mecánica clásica, la identidad de las partículas no tiene consecuencias especiales. Por ejemplo, consideramos un conjunto de bolas de billar idénticas rodando sobre una mesa de billar. Podemos seguir el movimiento de cada bola individual realizando, por ejemplo, una película del sistema. Podemos decir que la bola número 1 se mueve siguiendo una determinada trayectoria, que la bola número 2 sigue otra trayectoria definida, y así sucesivamente, estando todas las trayectorias determinadas por las leyes de Newton del movimiento. Así que, pues, aunque todas las bolas sean idénticas, podemos distinguirlas especificando la trayectoria de cada una. La identidad de las bolas no tiene ningún efecto especial sobre sus movimientos. En mecánica cuántica, el principio de incertidumbre nos dice que no podemos conocer la trayectoria exacta que sigue una partícula microscópica. No podemos conocer la trayectoria exacta según el principio de incertidumbre. Si las partículas microscópicas del sistema tienen todas diferentes masas o cargas o espines, podemos usar alguna de estas propiedades para distinguirlas una de la otra. Pero si todas son idénticas, entonces la forma que teníamos en mecánica clásica para distinguirlas, es decir, especificando su trayectoria, deja de ser válida en mecánica cuántica debido al principio de incertidumbre. Por tanto, la función de onda de un sistema de partículas idénticas interactuando no debe distinguir una partícula de otras. Por ejemplo, en el tratamiento perturbativo de los estados excitados del átomo de helio que hicimos en el capítulo 9, vimos que la función 1s para el electrón 1 y 2s para el electrón 2, que indica que el electrón 1 está en el orbital 1s y el electrón 2 está en el orbital 2s, no es una función de onda correcta de orden 0. En su lugar tuvimos que usar las funciones 2 elevado a la negativo 1 medio, 1s electrón 1, 2s electrón 2 más o menos, 1s electrón 2, 2s electrón 1, que no especifica en qué orbital se encuentra cada electrón. Si las partículas idénticas están bien separadas entre sí, de forma que sus funciones de onda no se solapen, podemos considerarlas como distinguibles. Vamos a deducir ahora las restricciones que hay que imponer a la función de onda de una mecánica en la mecánica cuántica debidas al requerimiento de distinguibilidad de partículas idénticas. La función de onda de una partícula de n partículas idénticas depende de las variables espaciales y del spin de las partículas. Para la partícula 1, esas variables son x, y1, z1 y ms1. Empleamos el símbolo q1 para denotar a estas cuatro variables, q1, q2 hasta qn. Definimos el operador permutación o de intercambio P1,2 como el operador que intercambia todas las coordenadas del operador 1,2 de la partícula 1 y 2. Entonces, el operador permutación o intercambio P1,2 para la función f de q1 hasta qn va a ser igual a f q2, q1, q3, q4, no sé. Ahí habrían diferentes valores, pero aquí se ha cambiado q2 con q1. Por ejemplo, el efecto de P1,2 sobre la función que tiene el electrón 1 en orbital 1s con spin hacia arriba y el electrón 2 en el orbital 3s con spin hacia abajo es, vamos a tener P1,2, el electrón 1 en S1, el electrón alfa, o sea, alfa por 1, 3s2, beta 2. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí 1s, el 2 que está aquí, pasó a estar aquí. El 2 de la alfa pasó a estar aquí. El 3 se mantiene igual, pero el 1 y el 1 pasan aquí de este lado. Eso fue un intercambio o una permutación. ¿Cuáles son los valores propios de P1,2? Bueno, de la permutación 1,2. La aplicación del operador P1,2 dos veces no tiene ningún efecto neto. O sea que P1,2 sobre P1,2 va a ser igual a Q1, Q2 por Qn y P1,2 sobre esa permutación que acabamos de hacer
lo que hace es que retorna nuevamente la función. O sea que cuando tú lo aplicas dos veces, vuelve de nuevo. Entonces quiere decir, cuando tú aplicas este operador de permutación al cuadrado, lo que hace es que es como si tú le estuvieras aplicando el operador 1 a la función dada, a la expresión dada. Entonces sean W y CI las funciones propias. Ahora tenemos las funciones propias para la permutación W y CI. Tenemos que P1WI es igual a C1WI. Es decir, que si tú tienes una permutación sobre una función, te va a dar el valor propio CI y la función propia WI. Entonces, aplicando PI a esta ecuación, tenemos que PI al cuadrado simplemente va a ser igual a valor propio CI, que se podría decir que en ese caso es una constante, por el PI sobre la permutación sobre la función WI. Como PI al cuadrado es igual a 1, entonces, y PI W es igual a C1, entonces PI1 al cuadrado va a ser simplemente igual a C1 por P sub 1, 2 WI, donde nos queda CI y CI al cuadrado, porque esa C con esta C se van a multiplicar. Puesto que 0 no es un valor admisible como función propia, podemos dividir por WI para obtener que, al tú dividir por WI, vamos a tener que esta parte de aquí, PI al cuadrado, es simplemente decir que tú lo estás haciendo por 1. Es decir, tú vas a tener WI, PI y P1, 2 al cuadrado, se elimina, te va a dar 1, te queda PI, te queda WI. Entonces WI al dividirse por WI y por WI se elimina la W, te queda 1 y te va a quedar 1 es igual a 6i al cuadrado, y de aquí es que 6 es igual a más o menos 1. Luego los valores propios de P1 o 2 y de cualquier operador lineal cuyo cuadrado sea el operador lineal son 1 y menos 1. Luego entonces vamos a tener aquí, si W es una función propia de P1, 2 con valores propios más 1, entonces cuando tú haces así, P1W más para estas coordenadas va a ser entonces a positivo 1, W más Q1, Q2, Qn, que es igual, o sea, por W más Q2, Q1 hasta Qn más Q1 igual a Q1, Q2, así sucesivamente. ¿Ok? Pues aquí, ese más 1 dejó todo igual, aquí, porque tiene más. Porque W más es una función propia de P1, 2 con valor propio más 1. ¿Ok? Entonces, como te dice aquí, los valores propios de P1, 2 y lo de cualquier operador lineal cuyo cuadrado sea la unidad son 1 y menos 1. 1 y menos 1. O sea que si va a ser positivo y va a ser negativo. Una función W como W más que tiene la propiedad 10.6 de permanecer inalterada cuando se intercambian las partículas 1 y 2, se dice que es simétrica con respecto al intercambio de las partículas 1 y 2 para el valor propio menos 1, o sea, va a ser simétrica. Cuando tenemos W menos, lo que vamos a tener es la permutación. Cuando la tenemos menos W menos, lo que va a hacer es que va a ser igual, entonces va a ser simétrica. ¿Ok? Como te decía, aquí, esto aquí, el más acá, de la 10.6 aquí, esto más Q2, Q1, va a ser igual a W más de Q1, Q2. Ahí que se forma la simetría. Aquí ya la antisimétrica. La función W menos en esta ecuación es antisimétrica con respecto al intercambio de las partículas 1 y 2. Una función arbitraria de f, dependiendo de la variable generalizada, no tiene por qué ser necesariamente simétrica o antisimétrica respecto a la partícula 1 y 2. No hay que confundir la propiedad de simetría o antisimetría
con respecto al intercambio de las partículas con las propiedades de las funciones, sean pares o impares, con respecto a la inversión del espacio. La función x1 más x2 es simétrica con respecto al intercambio de 1 a 2. La función x1 y x2 es simétrica con el intercambio de 1 a 2. Y es función impar x1 y x2. La función 1 al cuadrado y x2 al cuadrado es simétrica con respecto al intercambio 1 a 2. Y es una función par para x1 y x2. Entonces, el operador P y K se define como P y K F K sub 1, Q sub 1, Q sub I, Q sub K, Q sub N igual a F, Q sub I, Q sub I, Q sub K, Q sub I, Q sub N. Aquí se intercambian los valores de K y de I. Los valores propios P y K son más y menos 1 para P como los de P1, 2. Es como si P1 fuese un caso particular de P y K. Consideramos ahora la función de onda de un sistema de n partículas microscópicas idénticas. Como las partículas son indistinguibles, la forma en que denotamos no puede afectar el estado del sistema. Así pues, las dos funciones de onda, phi q sub 1 hasta q sub i, q sub k, q sub n, y phi q sub 1, q sub k, a donde se intercambiaron q sub i, q sub k, deben corresponder al mismo estado del sistema. Dos funciones de onda que corresponden al mismo estado solo pueden diferir, como dicho, en una constante multiplicativa. Por tanto, phi q sub 1, q sub k, q sub i, q sub n es igual a una constante multiplicada por el intercambio de q sub i y q sub k. Entonces, p sub k de esa expresión que me están dando aquí va a ser igual a c por la función manteniendo la función igual. Si esto es igual, entonces esto va a ser igual también, porque aquí lo que va a hacer es que va a cambiar. Aquí va a cambiar el orden de esta, que es esta misma acá, y la va a poner en este orden, cambiando ahí acá. ¿Ok? La segunda de estas ecuaciones indica que phi sí es una función propia de P y sub K, pero sabemos que los valores propios posibles P y K son más 1 y menos 1. Concluimos pues que la función de estado de un sistema de n partículas idénticas debe ser simétrico o antisimétrico con respecto al intercambio de dos partículas cualesquiera y K. Puesto que las n partículas son idénticas, no podemos tener una función de onda que sea simétrica con respecto a unos intercambios y antisimétrica con respecto a otros. Por otro lado, por lo tanto, la función de onda n partículas idénticas debe ser bien simétrica o bien antisimétrica con respecto a todos los intercambios posibles entre dos partículas. ¿Ok? Hemos demostrado con esto que hay dos casos posibles para la función de onda de un sistema de partículas idénticas: el simétrico y el antisimétrico. La evidencia experimental, como la tabla periódica de los elementos que discutiremos más adelante, muestra que para los elementos solo se da el caso antisimétrico. Así pues, tenemos un postulado adicional de la mecánica cuántica que establece que la función de onda de un sistema de electrones debe ser antisimétrica con respecto al intercambio de dos electrones cualesquiera. Este importante postulado se conoce como principio de Pauli, en honor al físico Wolfgang Pauli, que fue quien lo propuso. Es decir, que la función de onda de un sistema de electrones debe ser antisimétrica con respecto al intercambio de dos electrones cualesquiera. Pauli demostró que, según la teoría de campos cuánticos relativista, la partícula con spin semi-entero es igual a 1 medio, 3 medios, etc. requieren funciones de onda antisimétrica, mientras que la partícula con spin entero es igual a 0, 1, etc. requieren funciones de onda simétricas. La evidencia experimental conduce a la misma conclusión. Las partículas que requieren funciones de onda antisimétrica, como los electrones, se llaman fermiones, en honor a Fermi, mientras que las partículas que requieren funciones de onda simétrica, como los piones, se llaman bosones, en honor a S.N. Bose. ¿Ok? Entonces, analicemos esto. Entonces, vean, la que necesitan propiedad antisimétrica, fermiones, y la partícula que requieren funciones que requieren la simetría son los piones y lo que se llaman bosones.
Entonces, vuelvo a repetir, las funciones de onda que requieren, las partículas que requieren funciones antisimétricas, fermiones, y las que requieren funciones de onda simétricas, bosones. Entonces, el principio de Pauli tiene una consecuencia interesante para el sistema de fermiones. Acuérdate que los fermiones son los que necesitan funciones de onda antisimétricas. Los fermiones idénticos, el requisito de antisimetría significa que phi de la función x1, x2, x trata de x n va a ser igual a negativo phi de x sub de x1, donde estamos intercambiando. Ahí lo que he visto es una permutación 1, 2. Entonces, phi es igual a negativo esta cantidad, entonces con la permutación. Entonces esa es la antisimetría requerida por los fermiones. Consideramos el valor de la función de onda phi cuando los electrones unidos tienen la misma coordenada, es decir, x1, x2, y1, y2, z1, z2, ms1, ms2, haciendo que q2 sea q1. En la ecuación anterior vamos a tener q1, q1 y q1 y q1 aquí. Entonces lo que vamos a tener es que esa función pasa hacia este lado y vamos a tener dos funciones idénticas. Entonces ese 2 pasa dividiendo para acá, va a quedar que la función dada va a ser igual a 1 cuando sea la misma coordenada. Así pues, dos electrones con el mismo spin tienen probabilidad nula de encontrarse en el mismo punto. Dos electrones con el mismo spin tienen probabilidad nula de encontrarse en el mismo punto del espacio tridimensional. Por el mismo spin que se entiende el mismo valor de ms. Como phi es una función continua de la ecuación 10.20, significa que la probabilidad de encontrar dos electrones con el mismo spin muy próximo entre sí es muy pequeña. Así pues, el principio de antisimetría de Pauli obliga a los electrones con el mismo spin a permanecer separados uno del otro. Para escribir esto se habla a menudo de la repulsión de Pauli entre los electrones. Esta repulsión no es la fuerza física real, sino un reflejo del hecho de que las funciones de onda electrónica deben ser antisimétricas con respecto al intercambio. El requisito de simetría o antisimetría de las funciones de onda también se aplica a los sistemas que contienen dos o más partículas idénticas compuestas. Consideramos, por ejemplo, una molécula 16O0 O2, perdón, oxígeno 2. El núcleo 16O tiene 8 masas, tiene hay 8 protones y 8 neutrones. Cada protón y cada neutrón tiene S igual a un medio y son pues fermiones. Acuérdate que los fermiones son partículas que requieren funciones de antisimetría. El intercambio, por tanto, de dos núcleos 16 de una masa de 16 del oxígeno supone el intercambio de 16 fermiones y lleva consigo la multiplicación de la función de onda molecular por negativo 1 sobre 16, y eso es igual a 1, ya que es una función par. Así pues, la función de onda del oxígeno molecular debe ser simétrica con respecto al intercambio de coordenadas nucleares. El requisito de la simetría o antisimetría con respecto al intercambio de núcleos idénticos afecta a la degeneración de las funciones de ondas moleculares y da lugar a un número de simetría en la función de partición rotacional. Entonces, al intercambiar dos partículas compuestas idénticas que contienen m bosones idénticos y n fermiones idénticos. Acuérdate que los bosones son piones, partículas que requieren de funciones simétricas. La función de onda se multiplica más elevado a la m y negativo 1 elevado a la n igual a negativo 1 elevado a la n. Ya que esto no afecta porque es positivo, pero este sí afecta porque va a depender de si es par o impar. Una partícula compuesta es pues un fermión si contiene un número impar de fermiones o un bosón si no es así. ¿Okay? Cuando se usa el principio variacional para obtener funciones de onda electrónicas aproximadas del átomo y molécula, es requisito que la función variacional de prueba
se comporte bien, que sea antisimétrica. ¿Ok? Te dejo de tarea esta parte aquí, sobre la masa aquí. No me acuerdo si es la masa ahí. Déjame revisar. Ok, lo acabo de encontrar en otro libro que tenemos aquí. Aquí yo tengo que ese numerito aquí arriba, en el elemento, la A arriba, es el número de masa. Y el Z aquí abajo es el número atómico. Entonces el número de masa A ese no es más que la suma del número de protones y el número de neutrones aquí arriba. Y aquí el número atómico es igual al número atómico más el número de neutrones. O sea, aquí va a ser el número atómico más el número de neutrones. Es decir, que aquí es simplemente en Z es el número atómico. Y ese número atómico tiene que ver con el número de protones. ¿Verdad que? El número Z es el número de protones en el núcleo del átomo. Entonces ya es el número de masa, que es la suma del número de protones y neutrones. Y acá, en la Z, es el número atómico y se llama el número de protones.